Muy buenas tardes, señor director, socios, señoras y señores, don Elfidio Alonso Quintero. Con la conferencia de esta tarde cerramos el ciclo en homenaje a doña María Rosa Alonso y lo hacemos con un conferenciante de lujo, don Elfidio Alonso Quintero. Elfidio Alonso es licenciado en Derecho y en Periodismo. Además de periodista, es político, músico y escritor, así como un estudioso de folclore, del folclore canario y del folclore de otros países, fundamentalmente de Latinoamérica. Como periodista ha trabajado en Jornada, La Tarde y El Día, donde ha sido redactor jefe. Ha colaborado con una gran cantidad de revistas y periódicos locales y nacionales. Como político, fue alcalde de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna durante 3 legislaturas consecutivas, de 1987 a 1994, en las que logró iniciar y cerrar el expediente para conseguir el título de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Fue diputado autonómico del Parlamento de Canarias en el periodo 1999-2003. Como escritor, Elfidio Alonso ha cultivado diversos géneros literarios: teatro, poesía, cuentos, novela y ensayo. En la mayoría de ellos ha sido premiado. Voy a citar solamente algunos títulos porque si no sería interminable. Éxodo, por ejemplo, como cuento. Las Pascuas de Jesús el Palmero, el número 24, como novelas cortas. Tabaiba y El favor de la montaña, como obras teatrales. La obra poética de Nicolás Esteban. A mí me gusta también citar la obra de Tenerife a Montevideo, porque es el primer trabajo que desde la vertiente canaria se analiza la fundación de Montevideo. Su faceta popular es sin duda, su faceta más popular es sin duda como músico. Ha publicado más de 300 canciones de corte popular y folclórico con el grupo Los Abandeños, del que es su primer director y fundador junto a Enrique Martín Núñez. Sus coplas y canciones están recogidas en más de 80 grabaciones discográficas que se han editado en una gran cantidad de países: España, Alemania, Portugal, Italia, Francia, Suiza, Colombia, Venezuela, Chile, Estados Unidos, Argentina, Cuba, entre otros. La cantata del Mensei Loco, la misa sabandeña, la seguidilla del Salinero o Canarias en la independencia de Latinoamérica son algunos ejemplos de piezas de larga duración. Entre sus publicaciones etnográficas y folclóricas señalo solamente, para no hacerlo interminable, Antología del folclore musical canario, Estudios sobre el folclore canario y Apuntes sobre la canción popular. Le han concedido una gran cantidad de distinciones, entre las que se encuentran la Orden de Francisco de Miranda, de primera clase del gobierno venezolano, la Medalla de Oro de Canarias, la Medalla de Oro de Tenerife, hijo predilecto de La Laguna. El Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio le hizo entrega de su máximo galardón en un acto celebrado en Valencia. El próximo 27 de noviembre, el Real Casino de Tenerife le hará entrega de su máxima distinción, que es el Premio Faustino Martín Alberto. Los puentes que siempre ha tendido nuestro conferenciante con otros países se reflejan en los nombramientos de huésped ilustre de una gran cantidad de ciudades: de San Juan de Puerto Rico, de Miami, de San Bernardo en Luisiana, San Antonio de Texas, Venezuela y Cuba, así como en San Paulo y Salta, en Argentina. Pero Elfidio es algo más que todo eso. Hace unos días, el director de esta casa decía en la rotulación de nuestra calle que La Laguna tenía una personalidad propia que la habían conformado sus ciudadanos y las instituciones que tienen su sede en ella. Por orden de antigüedad, el Obispado, la Real Sociedad, la Universidad, el Instituto de Estudios Canarios, bueno, unos más y otros menos. Elfidio es una institución lagunera.
tiene que ver y mucho, como ya he comentado, con que sea patrimonio de la humanidad. Tiene que ver con su desarrollo comercial y económico. No olvidemos el giro que supuso para la ciudad los centros comerciales. Pero gran parte de la personalidad lagunera es su hegemonía cultural e intelectual. Y ahí, ¿quién niega el papel de los sabandeños en la vida cultural de Canarias? Han paseado su origen lagunero por el mundo entero. El folclore canario está unido al nombre de la institución que él dirige. En la Casa de los Sabandeños está radicada la biblioteca del personaje que hoy homenajeamos. Y por último, y además, Elfidio es esa persona entrañable y familiar al que todos respetamos y queremos. Querido Elfidio, cuentas con mi cariño, mi respeto y, por supuesto, mi amistad. Y para mí es un honor darte la palabra para que nos hables sobre la faceta venezolana de María Rosa Alonso. Muchas gracias. Señor director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, señores directivos, rectores de la Universidad de La Laguna, amigos, familiares. En primer lugar, creo que es obligado manifestar en nombre de mi familia nuestro agradecimiento por este ciclo organizado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País en memoria de nuestra querida y recordada tía María Rosa Alonso. Agradecimiento que quiero hacer extensivo a todos los que han intervenido en el ciclo, desde don Gabriel García Pulido, que ha sido el encargado de la exposición que ustedes pueden ver en una de las salas bajas de este edificio. Nos dedicó una intervención titulada La correspondencia de María Rosa Alonso. Son 17 cartas que ustedes pueden ver. A don Miguel Martínez Ceja, por su brillante conferencia Etapas de su evolución intelectual, referido también a María Rosa Alonso. Variaciones literarias de una égloga guanche, intervención de don Carlos Brito Díaz. Dulce María Loinás y María Rosa Alonso, por mi compañero de los sabandeños, José Alberto Delgado Domínguez, una conferencia que había dictado 2 meses antes en La Habana, precisamente. Y creo que tengo que agradecer a la presentadora sus exagerados juicios de valor. Motivados, lo sé, por el cariño que nos profesamos mutuamente, así como a su marido, el director de este centro. Voy a comenzar leyéndoles el prólogo que escribí para la reedición de esta obra de María Rosa, titulada Residente en Venezuela, publicada en Venezuela en 1960 y reeditada por el Ayuntamiento de La Laguna y por el Instituto de Estudios Canarios en 2017. Voy a leerles el prólogo que yo escribí a instancia de doña Dolores Corbella cuando era directora del Instituto de Estudios Canarios. El prólogo se titula El exilio venezolano de María Rosa Alonso. Y luego en la segunda parte me dedicaré a ampliar los contenidos que me parezcan más interesantes y que están contenidos, como digo, en este prólogo.
Dice así: tras sus estudios de bachillerato en el Instituto de La Laguna, hoy Cabrera Pinto, marchó María Rosa Alonso a Madrid para realizar su licenciatura en Filología Románica, gracias a una ayuda económica que le prestó su compañero de instituto y abogado lagunero Manuel González de Aledo. Años más tarde conseguiría devolverle hasta el último céntimo, decía con legítimo orgullo y encendido agradecimiento. En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, entonces la Central, realizó sus estudios de licenciatura en Filología Románica de 1933 a 1936 y tras el paréntesis de la Guerra Civil obtuvo el título de licenciada expedido por esta universidad el 24 de junio de 1941. 7 años más tarde, el 14 de mayo de 1948, alcanzó el título de doctora expedido por la citada Universidad Central con fecha de 14 de mayo de 1948, gracias a su tesis sobre el poema de Viana, luego editada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1952. En la Universidad de La Laguna desempeñó el cargo de profesora de la Facultad de Filosofía y Letras desde el año 1942 a 1954, puesto que consolidó en virtud de concurso de oposición realizado en junio de 1947 y que ocupó hasta finales de 1954, cuando decidió marchar a Venezuela. Tuvo entonces que renunciar a él a través de oficios remitidos al rector de la Universidad Lagunera y al decano de la facultad con fecha 10 de octubre de 1954. Después de una breve etapa docente en colegios y liceos de la capital venezolana, logra acceder en 1958 a una plaza de profesora de Filología Española en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes en Mérida. Primero como profesora agregada a partir del 4 de diciembre de 1958 y luego con la categoría de profesora asociada desde el 4 de diciembre de 1963. Por cumplir las normas de trabajo docente y el tiempo de servicio exigido por el centro, obtuvo el máximo grado de profesora titular el 4 de diciembre de 1966, cargo que desempeñó hasta finalizar el curso, diciembre de 1967. A María Rosa Alonso no la tenemos en el diccionario bibliográfico de los escritores editoriales y revistas del exilio republicano de 1939 de José Ramón López García y Manuel Aznar, de reciente publicación, en 2017. Sí aparece en él Mi padre, su hermano Elfidio, en la página 90 y 91, y es cierto que si ella se vio obligada a dejar su país al estallar la guerra fratricida, sin embargo, puede considerarse entre los exiliados que por efectos directos e indirectos de la contienda civil se vieron obligados a buscar nuevos rumbos capaces de satisfacer sus aspiraciones culturales y docentes. Bajo la etapa franquista de la posguerra, ella pudo comprobar cuántos obstáculos le impedían desarrollar sus aspiraciones académicas, no solo debido a su simple condición de mujer, vetada por el régimen para optar a una cátedra universitaria, sino además por sus ideales y ascendientes republicanos siempre fieles y evidentes. Decir que el otro día, con motivo de la exhumación de los restos del general Franco, el cronista de televisión nos refirió que Juan de Ávalos había proyectado que los ángeles que estaban en la fachada fueran mujeres porque estaban representando a las virtudes teologales que tienen nombre femenino: fe, esperanza y caridad. Y que cuando Franco se enteró de este proyecto, disuadió al artista, escultor, arquitecto Juan de Ávalos,
para que cambiase esa idea por 3 ángeles de la guarda, fieros de rostro y vengativos, con sus espadas en ristre, etc., que es como están todavía hoy en la fachada. Lo digo como ejemplo de que las mujeres no tenían el mejor clima para desarrollar sus actividades docentes en aquel entonces. De ahí que a finales de 1953, gracias a las gestiones de una ex compañera de la Universidad de Madrid, que le envió la preceptiva carta de llamada, se trata, bueno, luego diré el nombre, pudo iniciar su forzado exilio venezolano, primero en la capital y luego en la Mérida andina, que tanto le recordaba a su ciudad de La Laguna. Atrás quedaban vejaciones e ingratitudes que tuvo que sufrir por ser una perdedora de la guerra, como ella decía. Aún nos queda la imagen de azorada postulante de la sección femenina que la obligaba a realizar colectas de uniforme y con alcancía en ristre. En los 5 años que vivió en Caracas pudo realizar una modesta labor docente en centros de secundaria. Nos contaba a través de emisivas cómo tenía que enfrentarse a los jóvenes escolares que se empeñaban en inventar ortografías muy particulares del idioma español. Oiga, profe, que Rosita va con Z, me contó una vez. Esto no le impidió iniciar una actuación literaria muy meritoria, tanto en el campo cultural venezolano como en sus colaboraciones en diarios y revistas de Canarias y España, entre ellos el Diario de Las Palmas de 1953 a 1962 y El Día de Santa Cruz de Tenerife. También en Caracas colaboró de 1955 a 1958 con la comisión editora de la obra completa de don Andrés Bello, Ministerio de Educación Nacional, y tuvo a su cuidado la revisión de textos y elaboración de índices de los tomos 7, 8, 9, 19 y 20. Y no descuidó sus aficiones periodísticas publicando secciones fijas en el papel literario del Nacional de Caracas. De 1956 a 1958 colaboró en el índice literario del Universal, también desde Caracas, alternando con diversos trabajos en la revista cultural universitaria, revista Shell y El Farol de la capital venezolana, en publicaciones como Ciencia y Cultura, Boletín de la Biblioteca General y revista Baraitiana de Maracaibo, así como en el Inter-American Review de Bibliografía de Washington. Más sería durante su etapa como profesora de la Universidad Meridense, 1959-1967, cuando realizó su más fructífera labor bibliográfica, editando la revista Humanidades, 5 volúmenes de más de 500 páginas cada uno. Le pertenecen la mayoría de las notas sobre libros publicados y las secciones tituladas Revista de Historia, Revista de Revistas, Noticiario e Índice, entre otras. Como antes dijo Marisa, estos tomos de la revista Humanidades se encuentran en la biblioteca de María Rosa Alonso, en la Casa de los Sabandeños. La pueden consultar, por supuesto. Y tiene para mí una moraleja, que gracias a esa revista pudieron escribir algunos intelectuales canarios, como Domingo Pérez Minic, como Eduardo Westerdal, como Ventura Doreste, por citar los que me acuerdo, dotados también con medios económicos por la propia universidad. Siempre lo decía Domingo Pérez Minic, a quien luego consiguió que escribiera en la revista ya citada Shell, que se editaba en Caracas y que pagaba en dólares suculentos sueldos. A esa etapa de Mérida corresponde el libro Residente en Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación, Mérida, Universidad de los Andes, 1960,
291 páginas que hoy ve su segunda edición con notas e índices actualizados y un generoso estudio del filólogo e historiador, también venezolano de ascendencia isleña, Francisco Javier Pérez. En nombre de la familia de María Rosa Alonso, vaya nuestro más sincero agradecimiento a esta iniciativa de poner al día y dar cuenta de la novedad y la recepción que una obra tan singular tuvo en el ambiente cultural de su época. La nueva edición, publicada conjuntamente por el Instituto de Estudios Canarios y la Universidad de La Laguna con motivo de la celebración del Foro Internacional Campus América, servirá para profundizar en el importante legado que los emigrantes canarios llevaron en su viaje transatlántico, así como en sus innumerables aportaciones a la cultura y la investigación americana. Aún quedan por ser conocidos en su tierra, sin embargo, otros trabajos tan meritorios como Apuntes de Ortografía Española de 1966, Apuntes sobre la conjugación española, también el mismo año, y sobre el español que se escribe en Venezuela, editado en Mérida en 1967. Cuando a finales de 1967 María Rosa preparaba en Madrid su memoria docente para optar a una cátedra en Mérida, un accidente de tipo ocular le obligó a suspender sus actividades. Tras una corta convalecencia en la capital de España, decidió fijar su residencia en Madrid, calle Pilar de Zaragoza, número 34, sexto piso. A pesar de su justificada ausencia por enfermedad, que hizo imposible que continuara su labor literaria y docente en Venezuela, María Rosa obtuvo su pensión de jubilación que percibió hasta la fecha de su fallecimiento. También mereció valiosas distinciones, entre ellas la medalla de bronce de la Orden 27 de junio, concedida por el Ministerio de Educación de Venezuela, por sus méritos en el campo de la docencia, 15 de enero de 1968, y el diploma de honor y la medalla de plata de la Universidad de los Andes el 29 de marzo de 1969. Y hasta aquí el prólogo que yo escribí para esa reedición de Residentes en Venezuela, a petición, como dije, de la profesora Corbella. La primera edición fue realizada en los talleres gráficos de la Universidad de los Andes en 1960. Por lo tanto, han transcurrido casi 60 años entre una edición y su reedición. La autora de la carta de llamado fue su amiga de carrera, Alicia Navarro Córdoba, a quien le dedica el libro y a su familia. Como justificación de la obra, señala María Rosa que en todos estos años de residencia mía en Venezuela me he afanado por conocer y estudiar el pretérito venezolano y el mérito de sus valores literarios y culturales para mejor entender su presencia. Venezuela representa para ella el arribo al puerto seguro de la liberación, según señala el autor del estudio preliminar, Francisco Javier Pérez. La hora de la libertad en Venezuela sonó también para mi vocación y profesión universitaria, tal vez porque la libertad sepa cuándo anida en tierras que le son propicias. Como señala Francisco Javier Pérez, ella destaca la riqueza del país y el no siempre aprovechamiento de los recursos, y también se compromete con asuntos espinosos como es el estado de progreso y modernización derivado de los beneficios petroleros. Recordemos lo que decía Urlar Pietri, el petróleo no solo hay que recogerlo, hay que luego sembrarlo. Y esto seguramente desde la nacionalización del petróleo en Venezuela no se ha cumplido. De ahí los resultados que podemos estar hoy examinando.
el atraso en cuestiones civilizatorias y las desigualdades, el abandono del campo y el futuro incierto sin el petróleo, los desequilibrios entre Caracas y el interior del país, los problemas de la inmigración y el clima social cargado de oportunidades y de oportunistas. Hoy, como saben ustedes, ya hay más de casi 5 millones de emigrantes venezolanos en Colombia, en Chile, en Brasil y también en España y en Europa. A pesar de todas estas premoniciones, María Rosa no oculta su emoción al destacar la felicidad que significa vivir en un país de gente buena y con tanto futuro, para afirmar que Venezuela es un país de un inmenso porvenir y de una potencialidad extraordinaria. Página 109. Relación Canarias-Venezuela. A través del léxico, como señala su analista, María Rosa inicia unos tímidos comentarios sobre el español canario que se habla en Venezuela, un ámbito que aún hoy no ha sido suficientemente estudiado. Así, por ejemplo, repara en las analogías entre algunos apellidos canarios y venezolanos, como son los casos de Miranda, el Marqués del Toro, José Félix Rivas, Antonio Leocadio Guzmán y su hijo Guzmán Blanco, y apellidos como Bello y Vargas. También se detiene en explicar fenómenos gramaticales como la aspiración del H, la pérdida del futuro del subjuntivo, la no utilización de la C interdental, la vitalidad de los sufijos en ero, la presencia del mar en el léxico común o la lexicografía comparada sobre la caña de azúcar, o el léxico sobre la pobreza que comparten muchas voces, o los postverbales en el habla popular, la contesta, el desespero, el relajo, entre otros. He aquí un parcial repertorio de términos comunes entre el español atlántico y los modos lingüísticos venezolanos recogidos por María Rosa. Amarrar, atar. A palo seco, trago de licor sin armadero, sin tapa. Apurado, deprisa. Botar, echar. Caña, aguardiente. Empatar, unir. Estar arruche, estar sin dinero. Farol, él y farola, femenino. Fatuto, variante de fotuto, que es la caracola de mar, que nosotros en Canarias llamamos bucio. Alar, tirar. Una puerta hacia así. Lisa, fuerte muchacha lisa. El mango, la manga. Manguarse, salir mal una cosa. Pasapalo, armadero, la tapa. Puntada, punzada. Raspailando, rápido. Dice en el campo, ahí viene raspagilando, es raspailando. Raspón, herida superficial en una extremidad. Repicando con la chica, estar sin dinero. Sancocho, sopa de verduras y carne. El sartén, la sartén. Tambor, tambora. Tanganazo, trago grande de licor. Tranca, borrachera. Trancazo, trago de licor. María Rosa también se compromete siguiendo la historia de los inmigrantes canarios en Venezuela. Los dibuja como río, turbión, fluir constante del canario a Venezuela, tanto ayer como hoy.
en la página 116. Para ella merece idéntica atención el sencillo y humilde hombre de pueblo que las figuras egregias que tanto contribuyeron al enriquecimiento del país en sus estratos culturales y políticos. Así vemos relacionados a personajes decisivos en la historia de Venezuela, como el herreño Juan Francisco de León o Francisco de Miranda, cuyos ancestros, ya saben ustedes, podemos localizar en nuestro Puerto de la Cruz. Decir que Juan Francisco de León es oriundo del Hierro y en Venezuela fue capaz de levantarse ante el monopolio de la compañía guipuzcoana con 7.000 campesinos de Ipanaquire y sitiaron al monopolio vasco, la compañía guipuzcoana, y les obligaron a reconocer el estatus de los obreros e incluso algunas conquistas de tipo revolucionario, que en la Casa de Venezuela, durante su conferencia, el presidente Rafael Caldera no dudó en atribuirse el cambio de nombre del puente de Ipanaquire, que luego pasó a llamarse Juan Francisco de León. Juan Francisco de León figura también en el disco de los sabandeños canarios en la independencia de Latinoamérica, donde se exalta la figura de este reño por ser un hombre de bien, un político destacado y la letra dice, primer revolucionario en mi suelo americano. De la otra, Francisco de Miranda, ¿qué decir? Es curioso que cuando Bolívar lo delata y lo internan en la prisión de Cádiz, las últimas palabras que pronuncia Francisco de Miranda son bochinche, bochinche. La palabra bochinche, ya saben ustedes que es sinónimo de taberna cutre. Y en Tenerife decimos guachinche. Las dos están recogidas por el diccionario de canarismo de los profesores Corbella y, bueno, ahora no me sale el nombre, y Corrales. Además de estas dos grandes figuras, Juan Francisco de León y Francisco de Miranda, María Rosa cita a Andrés Bello, José Félix Rivas, Miguel José Sanz, José Antonio Páez, José Tadeo, José Gregorio Monagas, Fermín Toro, Carlos Sublet y Manuel Díaz Rodríguez. Astros indiscutibles que hicieron de los canarios rasgos constitutivos en la historia de Venezuela, como señala Francisco Javier Pérez en su estudio preliminar. Basta un ejemplo para ilustrar el emocionante trabajo que realizó María Rosa en aras de descubrir las huellas canarias en tierras venezolanas. Escribe, en la revista El Cojo Ilustrado me salieron al paso bastantes fotos de las islas, publicadas en 1899. La deliciosa foto de la vieja Alameda del Muelle, una lechera y un mago con manta y con barba a lo Alfonso XII, pero sin sofisticar, como los de ahora que solo están hechos para retratarse y vender postales al turismo. El Drago de la Laguna lleva un pie de imprenta que implica una confusión. Dice así, a inmediaciones de Tenerife y a orillas de una laguna prospera un ejemplar de este árbol tan conocido en América y en las Islas Canarias. Número 188 del Cojo Ilustrado, la revista que antes hemos citado, del 15 de octubre de 1899. Aquella primitiva laguna no estaba ya en la laguna, ciudad, sigue diciendo María Rosa Alonso.
en la vieja ciudad tinerfeña no quedaba más que el nombre y la nostalgia de unas nubes que al atardecer evocaba el ausente espejo en que se miraron. Bochinche y Guachinche, diccionario de canarismo de Cristóbal Corrales y Dolores Corbella. Tenemos la bochinchada, que es tontería o sandez, el bochinche, taberna de aspecto pobre, venta donde se despachan perras de vino. También fiesta o juerga, toda la noche estuvieron de bochinche, dice Salvador Sagaceta en un artículo. Mucho bochinche, mucho ruido y menos golpes de pecho. Emparentada con esta palabra está la guachinanga. La guachinanga se le dice a una persona en tono despectivo. Recuerden la canción La Paloma de Iradier, donde dice aquella guachinanga, mamá por Dios. O la guachafita. Guachafita se emplea mucho también en Gran Canaria. Déjate de guachafita, déjate de bobería. Y en Tenerife, por el contrario, no es derivado de bochinche, sino de guachinche. Taberna de aspecto pobre en Tenerife. Proviene de bochinche, la palabra que incorporó a su léxico popular Gran Canaria. Decir que durante su estancia en Venezuela, María Rosa estuvo siempre en contacto con su familia. Yo le envié los 2 primeros discos de Los Sabandeños y quise que el tercero, que también era un EP para la firma Tan Tan y que fue presentado en el Ateneo de la Laguna, ella nos escribiera unas líneas para la contraportada. Voy a permitir leerla porque creo que ha sido profética. Después de 60 años, esto responde a lo que hoy son los sabandeños. De un rincón tinerfeño donde la tierra se humilla a los pies del Atlántico, la punta del Hidalgo, ha surgido una escuela de cantadores. El veterano Sebastián Ramos y su cantera familiar aprendieron los aires regionales como 2 grandes maestros del mar y la montaña. Como 2 grandes maestros, el mar y la montaña. La actual generación de parranderos, los sabandeños, continúa manta al hombro esa tradición amasada con el salitre marinero y el aire montañero o de los riscos. Los sabandeños acentúan el valor coral de las melodías regionales y apenas si desamparan al solista. El valor colectivo del alma musical de estas islas nunca había ofrecido tan apretado gas de esencias populares como en los cantos que remoza esta parranda. La tradición en ellos cobra nuevos bríos y se dispone a seguir siendo entrega y camino. Ahora nos ofrecen estos jóvenes en su nueva grabación música popular herreña, baile de la Virgen, canto del boyero o guayero, tango, vivo, Conde de Cabra, Tanganillo y Santo Domingo. Tengo para mí que la mínima, delicada, alta y jugosa isla del Hierro, abandonada en su lejanía, ha sido y es preciado relicario de canciones de la vieja España y deben tal pervivencia en la isla al justo milagro de su soledad. Es posible que el Conde de Cabra sea un resto muy transformado del antiguo Conde de Claros, en el que señala Menéndez Pidal arcaico vestigio de canto narrativo. Conde de Claros también comprende similitudes con la viudita del Conde de Laurel. Soy la viudita del Conde de Laurel, me quiero casar, no encuentro con quién. Y estribillo que se repite luego en los sorondongos, en todos los sorondongos de Gran Canaria y de Lanzarote.
El tango y el tanganillo se han cantado y bailado en Cádiz desde inmemoriales tiempos. Un estudio comparativo y paciente que aguarda a jóvenes especialistas haría luz sobre estas armonías melancólicas y sensibles de la Isla del Hierro, hoy en la penumbra de inciertos orígenes, pero vivos en el alma y la voz de los cantores de la isla. El Hierro ha sido, pues, oculto nido donde se posó, sabe Dios cuánto, el ave antigua de perdidas armonías, en la voz de los sabandeños remonta de nuevo un feliz vuelo. Quiere esto decir que María Rosa en Venezuela nunca se desvinculó de su tierra, de sus raíces, nos envió coplas durante su estancia. 2 de ellas están en nuestros primeros discos, donde precisamente predica ya un antichauvinismo. No es Tenerife lo mejor del mundo. Lo que le motivó serias polémicas, una con don Víctor Zurita y otra con don Luis Álvarez Cruz, que se consideraban por aquel entonces dueños y titulares, digamos, de lo que se llamaba el tinerfeñismo, en detrimento de lo que en el pleito insular Marcos Guimerá Peraza dibujó a la perfección. Bueno, para limar asperezas, Víctor Núñez, en su finca del Baldío, preparó con un buen malvasía, que en aquel entonces también él cosechaba, un encuentro entre don Víctor Zurita, director de La Tarde, y María Rosa, que habían llegado a un desencuentro, vamos, literario. En la intervención de Víctor Zurita la llamó mi dulce enemiga. Eran tiempos donde por un quítame allá una frase o una palabra o tergiversar una oración, se insultaban los contendientes y rompían amistades. Recuerdo una polémica muy célebre entre Alberto Santana, quien utilizaba el seudónimo de Altover en La Tarde, y Carlos Pinto Grote, que terminó llamándolo pintoresco y grotesco. Así se usaban los nombres en aquel entonces. Lo que es curioso es que una de los antagonismos que se suscitaron ocurrió entre Pérez Minic y María Rosa. Creo que lo contaba yo el otro día durante la conferencia del profesor Martinón, que en la antología que publicó Goya en los años 50, la primera antología de la poesía canaria, Pérez Minic localiza la escuela regionalista en La Laguna y dice: la ciudad con su torre románica. Claro, María Rosa le salió y le dijo que era imposible que fuera románica, podría ser de estilo románico o con reminiscencias románicas, pero que fuera románica era imposible porque los romanos no habían ocupado Tenerife ni hay vestigios de su presencia aquí. Sí lo hay unos jarrones que se han descubierto en La Graciosa o en Lanzarote, pero aquí no. Bueno, estuvieron distanciados, pero siempre de una manera cercana, nunca perdieron la amistad, hasta tal punto que Domingo Pérez Minic le dedica en una reseña publicada en La Tarde en la página semanal de las artes, dice: residente en Venezuela,
es un exponente muy hermoso de la calidad intelectual y moral de nuestra migración, que es al fin de cuentas uno de los hechos más notables de la historia de nuestras islas de estos últimos 25 años. Queramos o no, es una realidad que no podemos rechazar o esquivar. Tanto María Rosa como Domingo Periminic nunca perdieron la forma, nunca perdieron su amistad, a pesar de que cuando María Rosa obtiene el premio Canarias, lo comparte con Juan Marichal por decisión precisamente de Domingo Periminic, que era muy amigo de Juan Marichal y era presidente del jurado. María Rosa comentó en voz alta: hombre, no estamos tan sobrados de figuras merecedoras del premio Canarias para compartirlo. Parece que el modelo le gustaba mucho a Domingo, porque un año después o 2 años después repite la misma fórmula con Néstor Álamo y con Alejandro Xioranescu. Tuvo unos efectos también muy perniciosos, porque don Alejandro Xioranescu nunca fue a recoger el premio. La cosa trascendió hasta el punto que en las bases del premio se corrigió para que el premio no fuera compartido ni fuera posible declararlo desierto. Bueno, voy terminando. María Rosa yo creo que ha sido un ejemplo de lucha constante, de defender sus islas, de estudiarlas, de quererlas de una manera lógica y nada apasionada. La copla a que yo me refería antes, que creo que la omití, emitida desde Venezuela, dice: no digo que es un jardín, ni que es la isla más bella, digo que muero por ella y que en su tierra nací. Está incorporada en el volumen 2 de nuestra antología del folclore canario. Lo mismo que unas malagueñas que también me envió de Venezuela y que dicen: uno es uno, una es una. Uno y una que son dos. Dos que pudieron ser uno, pero no lo quiso Dios. Está cantada por nuestro querido compañero ya fallecido Gonzalo Bravo de Laguna en ritmo de malagueña. Contagió a mi tía Nieves, otra coplera que se presentó a concurso del Ateneo, la Espiga de Oro, donde figuraban relevantes figuras de nuestro canto, de nuestros estudios folclóricos, como don Rafael Ardison Pizarrosa, que firmaba sus escritos con el seudónimo de Amaro Lefrán, don Tomás González, hermano de Pedro González. La copla que yo recuerdo también de mi tía Nieves se hizo muy popular, fue Espiga de Oro, y está relacionada con el fenómeno de la migración. Cuando lejos de tu tierra sientas la melancolía, no olvides que eres canario y cántate unas folías. La polémica que ocasionó María Rosa fue que en su terreno, y cuando ella creía que el antagonista se había equivocado, lo decía con claridad. Termino con un ejemplo que ustedes
seguramente recordarán, cuando llegó de Venezuela y fue a visitar Guayonje, que es el lugar de Tacoronte donde transcurrió su niñez, su parte de su juventud, antes de venir a La Laguna a estudiar. Y de ahí viene esa copla. Me enseñaron a cantar en el charco de la arena, en noches de luna llena, con el susurrar del mar. Pues bajando a Guayonje, a mano derecha se encuentra el empaquetado de la finca de los Domínguez, donde ella coincidía los veranos con Óscar Domínguez, el Oscarcito, como lo llamaba él. María Rosa, doblando con el coche, ve un letrero que dice el PRIX. Al día siguiente escribió un artículo diciendo que a quién se le había ocurrido adulterar el nombre del PRIX, cuando era PRIS con S, porque derivaba del apellido Prois. Y rogaba al alcalde de Tacoronte, en aquel entonces don Guillermo Graham, que rectificara, porque eso era todo un asesinato a la tradición y de forma lingüística. Guillermo Graham hizo caso a María Rosa y a los pocos días los letreros estaban cambiados con la S final y no la X. Muchas gracias. Como sabes, siempre después de las conferencias se abre un turno de intervenciones. Los presentes tienen derecho a pedir la palabra. Así que personas que quieran intervenir. ¿Sí? Ahondando en la visión global de María Rosa Alonso sobre Canarias, hay un hecho significativo que tú escribiste en la tarde hace tiempo. Es la relación que tiene con Salvador Quintero Delgado, amigo de Lorca, al que Lorca le dedica uno de sus mejores poemas, Baladilla de los Tres Ríos. Justamente, María Rosa Alonso, en una carta que le escribe a Salvador Quintero desde Madrid, le dice que hay que crear el Instituto de Estudios Tinerfeños. Y María Rosa Alonso, con una visión mucho más global, dice, no, Salvador, por favor, vamos unas miras más altas, Instituto de Estudios Canarios. Y es triste reconocerlo, que no fue reconocido la labor que hizo Salvador Quintero Delgado desde Madrid, instando a tu tía para que creara el Instituto de Estudios Canarios. Eso es un mérito de tu tía, pero también hay que subrayar la labor sorda desde Madrid que hizo Salvador Quintero Delgado. Estoy de acuerdo. Además creo que eran muy amigos. Yo conocí al hijo de Salvador Quintero. ¿Tú? Sí, claro, tu hija se murió hace un poco de cáncer. Ramón Quintero. Y otro hijo que está en Madrid, vive aún, y su hermana también vive en Madrid. Pero ¿quién era el que hacía atletismo, que corría? Salvador Quintero Delgado, sus hijos viven, o sea, vivían los tres. Sí. Vivía Ramón Quintero Delgado, sí. Y a través de Ramón Quintero Delgado conseguimos que todos, lo poco que queda de Salvador Quintero Delgado se entregara al Ayuntamiento de Garachico y está depositado en el Archivo Municipal de Garachico, a buen recaudo. Yo escribí 2 artículos en esa relación, Salvador Quintero Delgado. Curiosamente, el mes pasado estuve en Vigo dando una charla en el Instituto de Estudios Vigueses sobre la relación de Salvador Quintero Delgado con Vigo, porque fue el creador del Instituto de Vigo. Es una figura poco reconocida en Canarias y que yo he reivindicado, y tú también en un artículo hiciste sí, la yo primera me acuerdo vez que escribí algo alusivo porque Federico García Lorca le dedica un poema. Exactamente, tú lo escribiste y fue la primera vez que tuve contacto con Salvador Quintero Delgado. Yo entré en contacto con su hijo Ramón, tuve una relación muy cordial con él y es una pena porque parte de la documentación que aún quedaba en su casa se perdió. Es triste
vive un hijo en Madrid, que fue miembro del ayuntamiento en temas sindicales, y su otra hermana que vive aún también. Entonces, el que fue coetáneo mío es el hijo que está en Madrid. Porque... Ese es José Manuel Quintero. Tú a quien conociste es a Ramón, que estaba aquí, que estaba casado con una hija, creo que de los hoteles del Puerto de la Cruz, que tienen varios hijos, sí. Sí, también, ¿no? ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Nadie más? Sí. Miguel. Cuando María Rosa se traslada a vivir a Venezuela, su hermano, su padre... No se oye, ¿no? ¿Sí? ¿Se oye? ¿Sí? Estaba en Caracas en ese momento, el año 54, 55, ¿no? Es decir, que hace ese vuelo del aeropuerto de Gando a Maiquetía, que dura 27 horas, y hay una foto de a los pocos, esos días, vamos, no sé, están juntos los dos. Tu padre y tu tía están juntos, sí, en esa foto. Es decir, y digo, tu padre es que estaba... La pregunta es, ¿tu padre residía en ese momento en Caracas, en Venezuela? O... Sí, residía en Venezuela y contrajo nuevas nupcias. Es decir, aunque el matrimonio con mi madre seguía teniendo efectos aquí porque no había divorcio ni separación, él consiguió casarse con Josefina Machado, que es una extraordinaria historiadora, una verdadera especialista en Francisco de Miranda, y es la autora, fíjate, de una obra titulada El siglo de las luces, que publica en París, en francés, y cuyo prólogo se lo escribe nada más y nada menos que Giscard d'Estaing. O sea, era una maravillosa especialista en Miranda. Era de las pocas intelectuales venezolanos que en ese antagonismo Miranda-Bolívar tomó partido por Miranda, sin duda alguna. Y lo pone en evidencia al final del libro, cuando delata Bolívar a Miranda y pronuncia la frase esa que yo dije antes, de bochinche, bochinche. Entonces, a la boda de mi padre, a su segunda boda, acude mi tía para actuar de madrina. Pues claro, los Machado en aquel entonces, y hoy siguen siéndolo, tenían una influencia enorme, eran adecos, abogados, el bufete lo tenían en la Plaza de la Candelaria, y yo lo vi. Y entonces a María Rosa, creo que viene de Mérida a Caracas, debe ser, pues no estoy muy seguro, a la boda de mi padre para ser madrina de boda. Si no me equivoco. José Gómez Soliño, por favor. Sí, yo quería preguntar qué recuerdo queda de María Rosa en Venezuela. Han pasado 50 años, ¿no? El 68 parece que ya cesó allí y volvió. ¿En estos 50 años ha habido algún tipo de recuerdo de ella, algún homenaje, algo que, en fin, una reflexión sobre lo que ella aportó durante su estancia allí? No, que yo sepa, quitando el estudio preliminar que ha hecho, vamos a ver, que se me olvidó el nombre, Javier, se han editado algunas obras por la Universidad de Mérida, pero cuando ella ya se enferma de los ojos en Madrid y se queda allá en Madrid, ya renuncia a la cátedra que estaba preparando y se desconecta prácticamente de Venezuela. Aunque el gobierno venezolano o la universidad le sigue pagando la jubilación hasta el último día. Pero ya yo creo que seguía manteniendo una relación muy estrecha con Juan Antonio Rial,
que era el redactor jefe del Nacional, y que ella utilizaba mucho, no solo porque escribía en el Nacional, sino porque este paisano pues le ayudaba. Cuando expuso Pedro González por primera vez en Venezuela, que él se había marchado ya con sus hijos y con su mujer a radicar en Venezuela, a residir, inauguró una exposición y la ayuda de María Rosa fue decisiva, porque salió anunciada en el Nacional, Juan Antonio Rial escribió una crítica y Pedro González me dijo una vez, dijo, qué bien se portó María Rosa conmigo y qué mal me he portado yo con ella, porque ni le dedicó ni un dibujo ni nada, no tenía. Pero quitando esas cosas, yo creo que ella ya cortó, seguía teniendo muy buenas amistades con gente que iba a verla, alumnos que pasaron por Mérida, pero que yo sepa, no sé si mi hija, que ha manejado la correspondencia en la biblioteca, puede decirte si ha encontrado alguna cosa. No. Sí, gracias. Elfidio, yo conocí a María Rosa Alonso, obviamente, ¿no? Precisamente gracias a ti, porque me llamaste un día, no sé si te acordarás, vivía con ustedes, con Sí. ustedes dos, para preguntarme sobre Humboldt. Que si Isidoro, ¿me puede decir si usted ha encontrado algún libro donde pueda yo encontrar que Humboldt se arrodilló en el Valle de la Orotava? Y yo le contesté, sí, doña María Rosa Alonso, puede usted mirar el libro de su amiga Dulce María Loinás, y en un verano en Tenerife encontrará, cuando llegue a la Orotava, al hablar de Taoro, ella se alojaba en el Hotel Taoro fundamentalmente cuando venía a Tenerife, en los 4 años que vino, las 4 veces que vino, y veía a Humboldt todos los días en el patio no, en una de las terrazas aquellas donde ella leía fundamentalmente, y le llamó la atención el carácter, diríamos, de aventurero, de militar de Humboldt, ¿no? Por cierto, es un cuadro que ha desaparecido y que no sabemos dónde está. Yo estoy intentando desde hace muchos años buscarlo, ¿no? Pues estaba. Pero entonces ella, se lo dije. Se lo digo porque fuiste tú quien me localizó. Y luego no tuve la oportunidad de felicitarla por lo que ha escrito sobre el Teide, que es una cosa que echó en falta en tu disertación, en el vídeo. Me gustaría que tú leyeras... Yo estaba más circunscrito al tema venezolano. Ya lo veo, por eso. Sí. Pero que escribió una cosa tan bonita que Nicolás Lemos y yo la tomamos y la pusimos en el libro que hicimos en el año 2004 y que presentó Alfredo Vilpré. Y fue una cosa espectacular. Por eso me gustaría que la recordaras. Búscalo. Yo te lo busco, te lo encuentro de todas maneras. Bueno, a propósito de Humboldt, ella debió conocerlo porque era un libro que manejaba mucho. En fragmentos de mis memorias de don Nicolás Estebanes se cuenta la anécdota de que Humboldt se arrodilló en el mirador que hoy lleva su nombre. Dice don Nicolás Estebanes, dice, según mi noticia, este personajillo se arrodillaba cuando le daba la gana, porque lo mismo hizo en México y en otros países que visitaba. Parece que lo tenía como pose, ¿no? Y María Rosa conocía esa anécdota. Rastros de la vida, ¿no? Fragmento de mi memoria, no. En Rastros de la vida, editorial Garnier, Francia, 1914, que muere don Nicolás Estebanes, muere en 1914, y esa es su obra póstuma, porque él era traductor de Garnier y Garnier le publica todos esos artículos. Y uno de ellos habla de Humboldt y su famoso arrodillamiento. ¿Hay alguna petición de palabra más? Pues si no hay, doy por cerrado el ciclo dedicado a María Rosa Alonso, que con mucho cariño ha organizado la Comisión de Educación de esta casa, formada entre otros por José Gómez Soliño y Basilio Valladares. Por cierto, que hoy comentando en casa con José Carlos, recordábamos que María Rosa es la única mujer que es doctor honoris causa por la Universidad de La Laguna. Es decir, ya han pasado 25 años y es la única mujer todavía.
Nada más, se levanta la sesión. Muchas gracias.